Todavía no he podido olvidar del viejo Punta Arenas una extraña leyenda que mi abuelita en la tertulia familiar nos contaron un día a sus nietos una tarde de lluvia. Hoy, evocando su recuerdo muy querido para mí, he venido a recordar los tristes pasajes de ese cuento de superstición, que tanto miedo nos causó a la hora de irnos a dormir. Contaba la abuelita que ella todavía pudo conocer, aunque ya muy anciana, a doña Manuelita Canales, la persona más importante de esta historia, la cual debió acontecer muy a principio del siglo que pasó. Doña Manuelita era una santa mujer, sumisa a su esposo don Camilo Briceño, bastante mayor para ella, tenía el puesto de guarda nocturno en la antigua casa de aduana y agencia de barcos Ansaldo y compañía. No tenían hijos, pero aún así eran muy felices. Sin embargo, esta felicidad vino a menos, y el asunto casi le cuesta la vida a doña Manuelita, que se vio en alitas de cucaracha para que no se fuera al hueco. Y el motivo lo ocasionó la extraña y disparatada ocurrencia que el matrimonio tuvo de variar los métodos de vida que normalmente tienen los cristianos en todo el mundo. Figúrese, nos decía la abuelita, que como el trabajo del marido era solo de noche, resolvieron variar los tiempos de comida y también los demás menesteres de un hogar corriente. De esta suerte, a las 5 de la tarde se levantaban de la cama, tomaban su desayuno, y en tanto don Camilo se iba a su trabajo, su mujer a sus quehaceres domésticos cotidianos, que antes solía ser de día. La gente gozaba con ellos, pero como eran tan buenos, nadie se metía a molestarlos y ahí la iban pasando, ni envidiosos ni envidiados como dijo el poeta. A las 11 de la noche le llevaba a su marido el almuerzo, a las 3 de la madrugada un cafecito caliente con chilasquilas bien fritas, a las 6 lo esperaba a comer y las 8 de la mañana se acostaban a dormir. Así pasaron algunos meses y cuando ya se iba haciendo un hábito en ellos ese cambio en sus costumbres, he aquí que vino a ocurrirles lo siguiente. Estaba doña Manuelita como a las 12 de la noche un poco apurada en el lavado, restregando un poco de ropa en el patio, cuando oyó en dirección de la calle un rumor de gente rezando. Extrañada y curiosa, salió a la puerta en el preciso momento que pasaba frente a su casa una procesión de gentes enlutadas. Iban rezando, llevando una cruz pequeña en una mano y en la otra una vela de esperma o de semillas de higuerilla, que eran las candelas de antaño. Al cerrar su puerta una de aquellas personas le dijo tome, y le entregó una candelita. Como estaba tan ocupada, distraídamente puso la vela por ahí un momento en un rinconcito atrás del baúl y se fue a hacer sus quehaceres. 2 días después volvió a ocurrir lo mismo y también una tercera y cuarta vez, y como en la primera ocasión, le entregaban la velita y ella la guardaba en el mismo rincón. Un día amaneció, o mejor dicho atardeció enferma doña Manuelita y su marido la llevó al médico, pero como pasaba el tiempo y las medicinas no le hacían bien y estando sumamente delicada de salud, por consejo de las amistades don Camilo la llevó al sacerdote para que la confesara por si acaso. En realidad doña Manuelita estaba muy malita y el señor cura creyó más conveniente suministrarle los santos óleos a fin de que en su ausencia no fuera a morir en pecado mortal. Como el aposento estaba un poco oscuro, pidió a una vecina que estaba ahí una vela, pero no encontrándose una mano, le preguntaron a la enferma por el lugar donde solía guardarlas corrientemente, a lo cual ella señaló con el dedo el sitio donde tenía las que le habían regalado anteriormente en las procesiones. La vecina hizo lo que se le ordenó, pero no encontró nada. Aquí solo hay unos huesitos dijo, y la ropa recién lavada de la señora. Extrañado el señor cura tomó en sus manos uno de aquellos huesos, y al comprobar que eran humanos, se horrorizó y tirándolo a un lado hizo la señal de la cruz y se santiguó. Sin poder explicarse aquello, el sacerdote procedió de inmediato a confesar a la enferma, revelando esta la rara procedencia de esas piezas humanas, explicando luego su caso.
Manuela, le dijo, no puedo absolverte en nombre de Dios, nuestro Señor, si no vas al cementerio a devolver eso. Ya ve doña Manuelita, lo que le pasa por variar sus costumbres. Esa procesión que usted vio pasar es la procesión de las ánimas benditas, que salen todos los lunes, a las 12 de la noche y mientras no devuelva esos huesos las ánimas le estarán inquietando siempre y no podrá vivir o morir tranquila. Levántese como pueda y vaya al cementerio a enterrarlas y que Dios le dé fuerzas. Gran revuelo causó eso entre el vecindario y una señora ya muy mayor le aconsejó a la enferma que se hiciera acompañar por 2 niñitos, porque eso le ayudaría mucho para conseguir indulgencia. Doña Manuelita hizo todo lo que le aconsejaron y como en realidad ella era una buena mujer, no faltaron personas caritativas que le acompañaron en su triste misión al Camposanto. Y dicen algunos, que estuvieron presentes a la hora de enterrar los despojos que cuando echaba el último puñado de arena, se escuchó una voz de ultratumba perdonándola. Esta historia me fue contada por mi abuelo, que en paz descanse. Cerca de los años 30, cuando mi abuelo vivía en Huaraz, cuenta que cuando era niño, sus padres le dijeron que se aliste, que tenían que salir de madrugada para llegar temprano al pueblo. Como esa noche estaba haciendo más frío de lo común, mi abuelo le dice que no quiere salir, que mejor se queda en casa. Su papá le dijo que no le pueden dejar solo en casa, que mientras caminemos, el frío pasará. Al final de mala gana mi abuelo acompaña a sus padres, además el pueblo no quedaba tan lejos, solo a unas horas de caminata. Después de unas horas de caminar, cuando estaba subiendo al monte, mi abuelo observa algo raro, que de inmediato baja del monte a toda carrera. Cuando llegó en sus padres, mi abuelo le dice que desde el monte vio a varias personas caminando en fila. Que ver a las personas caminar de esa manera hizo que le diera miedo. Su papá le dice que lo habrá imaginado, que estará cansado de caminar, ya que a estas horas, es imposible que personas caminen de noche. Mi abuelo le dice que no, que vio a varias personas caminando en fila, y que las personas de adelante, estaban alumbrando el camino con unas antorchas. Cuando todos subieron al monte, vieron exactamente lo que mi abuelo les contó. Varias personas estaban caminando en fila, y las personas de adelante, alumbraban el camino con unas antorchas. Como el padre de mi abuelo pensó que eran viajeros, no lo tomó importancia y dice que sigamos, que ya falta poco para llegar al pueblo. Al momento que iban a seguir, su mamá le dice que no sea tonto, ¿acaso no sabe lo que está ocurriendo? Su papá le dice que no, que solo ve a varias personas caminando en fila, que es común ver a viajeros caminar en grupo de esa manera. Su mamá nuevamente le dice que no sea tonto, que lo estamos viendo, no se trata de personas, sino de almas en pena. Que lo que estamos viendo, es una procesión de ánimas, y si nos ven, nos uniremos a ellos. Su padre de mi abuelo seguía sin creer, y estando a punto de seguir, su madre le agarra con toda su fuerza y le dice que no ponga en peligro tontamente a su familia, y que le haga caso. Cuando la procesión de aleje, recién saldremos del monte y continuaremos con el camino, mientras tanto, solo miraremos de reojo para ver si la procesión de ánimas ya no está. Después de 10 minutos, la procesión de ánimas desapareció, no había rastro de nada, y pudimos seguir con el camino hasta llegar al pueblo. Llegando al pueblo, siendo casi mediodía, mi abuelo escucha como su padre le estaba contando al señor de la tienda, lo que había visto en la noche cerca del monte. El señor de la tienda muy sorprendido le dijo que anduvo con suerte, porque lo vio, es una procesión de ánimas, y si la procesión de ánimas les hubiera visto, se los hubiera llevado, y con esto, su familia hubiera sido parte de la procesión de ánimas.
Cuando mi abuelo era joven, sus padres siempre le obligaban a ir a la iglesia. En esos años, se veía muy mal a las personas que no iban a la iglesia y más aún si vivían en el campo. Mi abuelo tenía una peculiaridad que molestaba a todas las personas que iban a la iglesia. Resulta que mi abuelo siempre se quedaba dormido en plena misa, esto incomodaba a todas las personas. En uno de esos días, cuando mi abuelo fue a misa, como es costumbre de él, se quedó dormido. Los amigos enojados con mi abuelo, decidieron no despertarle cuando el padre termine con la misa, para que así aprenda que este lugar no es para dormir. Luego de varias horas, mi abuelo despertó. Al despertar, se da con la sorpresa que no hay nadie y al mirar por la ventana, observa que aún es de mañana, así que decide volver a dormir. No habrá pasado más de media hora, que mi abuelo entre dormido, escucha un fuerte ruido afuera de la iglesia. Enojado decide salir a la calle para decirles que no hagan bulla. Al estar a punto de salir, desde lo lejos, ve que un grupo de personas están viniendo en dirección a la iglesia. Lo más raro del grupo que venía hacia él, era que todos vestían con túnicas de color negro y trayendo una vela. Cuando mi abuelo mira bien al grupo de personas, enseguida le entra un miedo por todo el cuerpo. Resulta que las personas que venían hacia la iglesia no tenían pies, estaban flotando y no faltaba mucho para que ingresen. Mi abuelo, al saber que no podía hacer nada, no le quedó de otra que esconderse en la parte más alejada de la iglesia, y cerrando los ojos se pone a rezar que todo pase. Luego de varios minutos que mi abuelo estaba con los ojos cerrados y rezando, decide abrir los ojos y asomarse de a poco para ver si el grupo de almas habían desaparecido. Al asomarse, se da con una gran sorpresa. Resulta que todo el grupo de almas que entraron a la iglesia, le estaban viendo a mi abuelo de mala gana. Mi abuelo enseguida se esconde y de nuevo se pone a rezar para que todas las almas se vayan de la iglesia. De tanto rezar se quedó dormido, hasta que después de un rato, vino el vigilante y le dijo que ya van a cerrar, que haga el favor en retirarse. Cuando mi abuelo abrió los ojos, vio que todo había vuelto a la normalidad, y desde ese día juró que nunca más iría a dormir a la iglesia. Estando de camino en visitar a un familiar muy querido, para que la noche no nos gane, decidimos tomar un atajo en la carretera. Por el atajo que fuimos, el pavimento estaba demasiado dañado, tenía que pasar con baja velocidad a temor que el carro se quede varado. Dicho y hecho, el carro se detiene de la nada a medio camino, por los alrededores no pasaba ningún carro, no quedó de otra que pasar la madrugada en la autopista. Luego de unas horas se empieza a escuchar un fuerte ruido, que poco a poco empieza a sonar cada vez más fuerte donde estábamos. El amigo al mirar hacia atrás observa a un grupo de personas que están viniendo hacia nosotros. El grupo de personas llevaba cargando un ataúd. Esto nos pareció muy extraño, porque ¿quién haría una procesión en altas horas de la madrugada? En un inicio pensé que eran las costumbres de estos lugares, pero qué costumbres tan raras. Cuando el grupo de personas estaban pasando por donde estamos, todo el ambiente dentro del carro empezó a poner frío. Estando a punto de abrir la puerta para salir y decirle al grupo que si nos puede ayudar a arreglar el carro. En ese momento, lo que vimos nos dejó asustado, no pudimos creer que sea cierto. Vi al hermano de mi amigo que estaba junto con el grupo. El hermano de mi amigo pasó a mejor vida un año atrás, en un accidente de carretera. Cuando el grupo estaba pasando, el hermano de mi amigo nos mira de la ventana, como diciendo, no abran la puerta. Después de un rato en quedarnos inmóvil del susto, vimos como el grupo se estaba alejando del lugar. Al amanecer, misteriosamente el carro empezó a funcionar. Llegando a la ciudad próxima, le comentamos lo ocurrido a un señor del lugar. El señor sorprendido nos dice,
tuvieron suerte de quedarse en el auto, porque si hubieran salido, el grupo que vieron se los hubiera llevado. Al grupo que vieron se le conoce con el nombre de la procesión de ánimas. Desde aquel día, no tomamos ningún atajo por rutas desconocidas en altas horas de la noche, más vale prevenir que lamentar. En los años 70, tenía que ir con urgencia al estado vecino de México. Cuando fui a comprar el pasaje, me di con la grata sorpresa que el próximo viaje sería en 2 días. En el lugar donde estaba quedándome a dormir, por parte del dueño de la casa, me comentó que una familia de extranjeros saldría esta noche al estado vecino. Si gusta, él le puede decir que me lleve. Después de llegar a una negociación con la familia, aceptaron llevarme, claro, pero le tenía que pagar un dinero, nada es gratis. Estando de camino al estado vecino, siendo las 2 a 3 de la madrugada, el carro se detiene en plena carretera. El señor sale a ver cuál es el problema del auto, sin conseguir solucionarlo. Enojado ingresa al auto y nos dice que pasaremos la noche en el auto, que ni bien amanezca regresa al pueblo a traer algún mecánico. Después de varios minutos, desde lo lejos se llega a escuchar una banda fúnebre. En ese instante pensé lo peor, por mi bien quise quitarme que sea cierto lo que me contaron mis abuelos. Luego de unos minutos, el sonido de la banda fúnebre se escucha más cerca. La hija del señor le dice a su papá que mire atrás del auto, que están viniendo varias personas. Al mirar hacia atrás, era lo que temía, la procesión de ánimas. De inmediato, le digo a la familia que bajen del carro, tenemos que apartarnos de la procesión. Por el camino les explico todo. La familia, al verme alterado, me dijeron que me tranquilice, no pasará nada. El señor dice: cuando las personas que están en la procesión lleguen donde estamos, le dirá a uno de ellos si me puede ayudar con el auto. De nuevo le digo a la familia que bajen del carro, tenemos que irnos. Las personas que están por venir en esa procesión no están vivos, son almas en pena. El señor enfadado me dice: no nos vamos a bajar del carro, no creemos en las tonterías que estás diciendo. Cuando la procesión de ánimas estaba cerca del auto, no me quedó de otra que salir corriendo del lugar. Al instante me sentí mal por la familia que estaba dejando en el auto, temía lo peor. No sé cuánto habré corrido, que el sonido de la marcha fúnebre no se llegaba a escuchar. Por el camino me entró una culpa, de no haberles obligado a hacer lo que sea para que la familia salga del auto. Después de 1 hora regresé al lugar, dándome la sorpresa de no encontrar nada. No estaba la familia ni el auto. Desearía pensar lo mejor, que el auto se arregló y la familia pudo salir de la procesión, pero no. No encontré las marcas que deja el auto al arrancar, pareciera que todo a su alrededor había desaparecido cuando llegó la procesión de ánimas.